Hola, muchas gracias por estar en esta parte de la difusión cultural a través de Tejiendo el Patrimonio, charla entre dos. Recuerden que es una serie que hemos armado a través del trabajo de la maestra Olga Kolzin y su servidora, y en esta ocasión cedemos la palabra al maestro Sonny Ortega, que lo tenemos como invitado especial, y por eso continuamos con esta situación de la charla entre dos, como dice nuestro título de esta participación a través de Cultura. Recordemos que la Secretaría de Cultura tiene esta forma de difundir elementos culturales, temas de interés cultural también tan diversos que conforman a la sociedad no solo hidalguense, sino a la sociedad mexicana. Y por supuesto, vamos en esta ocasión a presentar el trabajo del maestro que voy a, si me permiten, les leo su currículum. El maestro Sonny Alejandro Ortega Escobar es originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En 1997 realizó estudios introductorios de música en la Escuela de Artes del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Hidalgo, teniendo como instrumento principal la flauta transversal. Años más tarde se licenció en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siendo parte de la primera generación de egresados en el 2003, y se tituló con una tesis sobre musicoterapia. Estudió 2 años etnomusicología en la Escuela Nacional de Antropología con el maestro Tomás Strafford y se dedicó al estudio de los instrumentos tradicionales mexicanos, sus variantes, ejecuciones y construcción. Desde los 14 años integró bandas de metales, coros, estudiantinas, rondallas, hasta llegar a su pasión por la música tradicional del continente latinoamericano y del Caribe. Desde el 2004, como docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Dirección de Promoción y Difusión Cultural, laborando como músico e investigador. Participó en giras con el Ballet Folclórico Nacional de México, Aztlán, de Silvia Lozano, hasta el 2009, y desde enero del 2006 hasta el 2018 impartió la asignatura Música de México en el Instituto de Artes de la misma universidad. Ha recorrido el estado de Hidalgo y parte de la República Mexicana como músico, acompañando al Ballet de Danza Folclórica de la Autónoma del Estado. Y en junio del 2013 viajó con esta agrupación para representar a México en el Festival de Danza Internacional Ducat Fest en Europa. Y en la ciudad de Banja Luka, maestro me corrige por favor, en Bosnia-Herzegovina, trayendo consigo el premio a la compañía más vistosa e impresionante del festival. Participa en las academias institucionales de trabajo en la universidad y ha participado en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en la ciudad de Guadalajara. Por supuesto, Jalisco, aquí en México, en 2014, junto al Mariachi Cultural de la Autónoma, donde se desempeña hasta la fecha. Pues es un gusto tenerlo con nosotros, maestro, en esta sesión de Tejiendo el Patrimonio, y pues le cedo la palabra. Agradezco mucho el tiempo que nos dedica. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciada Valeria. Yo encantado con la invitación. Son temas muy, por supuesto, muy motivantes para mí. Son de mi mayor agrado y, bueno, le agradezco la confianza también para invitarme a participar en su rúbrica, en su programa. Bien, bueno, pues nuestra temática es precisamente el mantenimiento de los instrumentos de cuerda. Para ello, bueno, yo quisiera comenzar platicando acerca de qué es un instrumento musical. Bueno, pues un instrumento musical es un artefacto que provoca sonido, ¿no? Que produce sonido. Por supuesto, burdamente, y a grandes rasgos, es tal cual. Ahora, tendríamos que hablar de una línea de evolución desde los tiempos de la prehistoria hasta nuestros días, de cómo estos artefactos se han ido creando, ¿no? Pasando por cada uno de los periodos estilísticos de la música. Pero ese va a ser un tema un poco como de otra charla, ¿no? Que me gustaría tener con ustedes. Lo que quiero abordar en segundo momento es el qué relación hay de un ser humano, el ser humano con el instrumento musical. Eso es algo muy importante para las personas que se van acercando a algún instrumento, para las personas que ya tienen un tiempo de estarlo tocando, para las personas que tienen muchos años de tocar varios de estos instrumentos y para las personas que de hecho ya pues tienen un nivel a lo mejor
pues encumbrado, ¿no? De como ejecutantes o estudiosos, no sé. Entonces, bueno, quiero mencionar esto, ¿no? Un instrumento musical produce, tal cual lo dice, música, ¿no? Y la música, pues hemos visto que es el, la conjunción de los sonidos, de los silencios, organizadas en unidades de tiempo, en patrones rítmicos para crear placer. Pero, ¿cómo salen esos sonidos? Los silencios sabemos que es la ausencia, ¿no? De sonido. Pero un sonido, ¿qué es? Pues un sonido es vibración. Todos los cuerpos producimos vibración, todo tipo de cuerpo, ¿no? En el espacio produce vibración. Esa vibración se traduce en sonido. Ahora, todo este cúmulo que ya tenemos identificado como música, ¿qué relación tiene, no? Con el ser humano? Por supuesto, hace falta un ser humano que le dé justamente el ejercicio, el rasgueo, el frote, lo que sea, la incidencia a todos los instrumentos. Los instrumentos musicales clasificados hasta nuestros días como instrumentos o como artefactos que producían sonido son, por ejemplo, este que tengo aquí, que voy a mostrarles. Es un maxilar, miren ustedes, es un maxilar, un macetero de un caballo, de un equino, y esto actualmente se utiliza muy frecuentemente en la música del son jarocho en México. También se le conoce como quijada de burro, puede ser también de burro. También se le conoce como charrasca, ajá, en Guerrero también se ejecuta. Y bueno, fue de los primeros artefactos clasificados precisamente, ¿no? Tiene este sonido. Y bueno, es un artefacto totalmente sencillo, simple, rudimentario. Sin embargo, origina unos sonidos que pueden organizarse de una forma maravillosa. Y bueno, este es un artefacto pues muy simple, muy sencillo, sin embargo, pues es de los primeros clasificados desde la etapa prehistórica, precisamente de nuestra historia. Ahora, justamente y proveniente de Mesoamérica, tenemos que también es muy sencillo, es tal cual, este es un teponaztle, ajá, que es un instrumento de percusión de las sociedades mesoamericanas, ajá, y bueno, consta, es un tronco ahuecado, ajá, y al cual pues le hicieron dos lengüetas del mismo cuerpo y origina este sonido. Si se dan cuenta, pues es también un artefacto muy sencillo, ¿no? Son materiales, pues, que casi en cualquier zona podemos encontrar y son artefactos que sirvieron para crear precisamente las primeras impresiones sonoras, ¿no? En un mundo de hace muchos años ya pasados. Ahora, ¿cómo surge precisamente estos artefactos musicales que después se van a convertir en su evolución en instrumentos? Bueno, pues surgen de una necesidad de comunicación, surgen de una necesidad de expresión más tarde, precisamente de las personas, de las sociedades tribales en su momento, y después de las sociedades que van evolucionando, surgen como una necesidad, ¿no? Justamente para poder evocar un sentimiento, expresar una, una necesidad, ¿no? Es fundamentalmente eso. Y entonces vamos a tener que siempre la relación del ser humano con estos artefactos va a ser indisociada, ¿no? Aún las pianolas que tocan a través de un rollo mecánico, ¿no? Y digamos que se les da cuerda,
Aún así, tuvieron un amplio desarrollo tecnológico del ser humano para poder crear ese mecanismo. Entonces, aún esas que se les da cuerda y se ponen a tocar solas, como las maquinitas precisamente tan, las maquinitas mecánicas tan maravillosas, ¿no? Que en nuestros días tenemos. Aún estas máquinas maravillosas que con el movimiento de la manivela evocan estos sonidos, pues tienen un desarrollo tecnológico del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, siempre el ser humano va a tener una relación súper intrínseca con todos estos artefactos más o menos desarrollados, más sencillos, otros mucho más complejos. Sin embargo, bueno, eso es una característica originaria que siempre va a estar, ¿no? A la par de estos instrumentos. Ahora, eh, para comenzar a hablar precisamente de los instrumentos musicales, ya en materia, necesitamos saber cuáles son. Bueno, pues hay distintos tipos de instrumentos musicales en nuestro haber. Algunas de las clasificaciones que conocemos, si me permite, voy a presentar una, unas diapositivas que tengo yo acá para poder abordar esta parte. Usted me dice si ya estamos compartiendo. Ahora sí, maestro, sí se ven las diapositivas, solo con que las amplíe, se ven perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos precisamente eh, dos clasificaciones muy comunes. Ajá, la clásica o tradicional y la técnica de Kirk y Hornsbostel, que evocan precisamente un poco este tema. La clasificación clásica se divide en cuatro familias, que son las cuerdas, los vientos, la familia de las cuerdas, las familias de los vientos, las familias de las percusiones y los electrófonos. Ajá. Obviamente esto tiene que ver con los instrumentos de una sociedad pues tecnológicamente más avanzada, ¿no? Vamos a empezar con las cuerdas o también llamadas cordófonos. La familia de las cuerdas la tenemos dividida en tres, en cuerdas de frote, en cuerdas percutidas y en cuerdas pulsadas. Las cuerdas de frote son toda la familia del violín, el violonchelo, la viola, el contrabajo. ¿Por qué se le llama cuerdas de frote? Bueno, se le llaman cuerdas de frote precisamente porque se tocan con este arco musical o también se le llama vara, que se hace de hecho con crin de caballo. La cerda originalmente, también hay de nylon ya actualmente, pero se hace con crin de caballo que tenemos aquí, toda esta cerda que ustedes pueden ver. No sé si se esté apreciando en un segundo plano o no, maestra. Sí, sí, maestro, lo tenemos aquí compartido y sí se nota. Ah, ok. Bueno, pues este arco musical incide precisamente este es un violín, precisamente es el ejemplar más pequeño de las cuerdas de frote. Y justamente la incidencia del arco sobre las cuerdas es lo que origina el nombre. Justamente es lo que le da el nombre, ¿no? Entonces, bueno, la familia de las cuerdas, pues la va a integrar justo estos instrumentos que ya mencioné. Luego, la cuerda percutida es una familia o una subclasificación de esta familia muy especial porque la compone sobre todo el pianoforte, que es el nombre completo y correcto de los pianos que conocemos, los pianos orquestales, el pianoforte. Lleva cuerdas de acero, pero tiene unos pequeños martinetes en su interior que se accionan con cada tecla, ¿no?
Por eso, bueno, cada que se acciona es golpeada esta cuerda y por eso se llaman instrumentos de cuerda percutida. Y bueno, los instrumentos de cuerda pulsada son los instrumentos de cuerda que tenemos en su mayoría, sobre todo en México. Tenemos guitarrillos de muchas formas, de muchos estilos. Aquí tenemos, por ejemplo, la conocida jarana huasteca de nuestra región. Tenemos también la vihuela mexicana, que se utiliza bueno, en la música del mariachi. Y bueno, son instrumentos netamente mexicanos. Son instrumentos también se les llaman de frote, o bueno, perdón, de frote no, de rasgueo, de azote también. Y bueno, esos son instrumentos muy mexicanos, pero además que tienen cuerdas de nylon. Este es un instrumento de origen afrocaribeño. Este tiene cuerdas de acero. Ajá. Este es un tres cubano. Este utiliza cuerdas precisamente de metal. El tiple colombiano también utiliza cuerdas de metal. El cuatro puertorriqueño también utiliza órdenes de cuerdas metálicas. Estos que tenemos acá atrás, si ustedes pueden observar, el primero que tengo aquí es un laúd cubano que utiliza cuerdas de metal. Luego este que tenemos aquí es el cuatro puertorriqueño, que también utiliza cuerdas de metal. Vean, organológicamente sus formas son muy caprichosas, muy bonitas. Este que es un poquito más conocida la forma, pero este es un 4 de Venezuela. Este es un medio requinto, jarocho, que es de aquí de México. Y este que tenemos acá, que al rato se los voy a mostrar, es un charango boliviano, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos tipos de cuerdas en toda Sudamérica. Y bueno, me atrevería a decir que en todas partes del mundo, pero no nos daría un solo programa, ¿verdad? Bueno, esas son la clasificación, las subclasificaciones de la familia de las cuerdas. También tenemos acá la familia de los vientos, ¿no? La familia de los vientos o aerófonos se divide en alientos madera y alientos metal. Los metales, pues por supuesto, son la trompeta, el trombón, el corno, todos estos instrumentos que vemos en la orquesta, ¿no? Sin embargo, bueno, también hay una familia que le llaman alientos madera. El saxofón, el clarinete, el oboe. Ustedes me dirán, oye, pero el saxofón, como aparece aquí en tu ilustración, es de metal. Ah, sí, pero aunque algunos los construyen con metal, como el saxofón, tienen el sistema para hacerles llegar el aire es con una lengüeta que se hace de bambú, al igual que el clarinete, al igual que el oboe, por ejemplo. Entonces, bueno, por eso son considerados alientos madera. Entonces, bueno, pues dentro de los instrumentos más conocidos, pues tenemos, por supuesto, estos que aparecen aquí. Sin embargo, tenemos algunos instrumentos de origen sudamericano y algunos mexicanos también que tienen unas tesituras diferentes. Este es un quenacho, que es una flauta larga, una flauta que es de la familia de las quenas de Sudamérica, y esta pues emite un sonido muy grave. Y este es, pues, es un instrumento muy largo en relación a, digamos que la quena estándar, que es esta que tenemos aquí. Es una
Este es un instrumento, son de bambú, estos son construidos de bambú, fíjense ahí los materiales. Bueno, este es el tamaño estándar de la quena. Pero, por ejemplo, dentro de las flautas mexicanas, tenemos estos maravillosos eh, pitos o flautas de la zona chontal de Tabasco, que suenan obviamente muy, muy agudos. Son flautas de pico, los europeos les llamaron flautas de pico precisamente porque a diferencia de los instrumentos aborígenes de Sudamérica, que son estos, ahí podemos observar los dos tipos de embocadura que tienen. Estas flautas mexicanas, pues tienen el pico o la embocadura de las flautas barrocas y las peruanas, bolivianas, solamente tienen una hendidura, entonces hay que hacerle la embocadura con los propios labios, ¿no? Y bueno, así suenan estos sones chontales de Tabasco. Y bueno, pues es un artefacto muy pequeñito, ajá. Y bueno, pues estos también son obviamente alientos madera, ¿sí? De origen tradicional. Siguiendo, tenemos la familia de las percusiones o los membranófonos. Voy a abrir un poco mi toma para que ustedes puedan ver la parte superior de mi taller, de mi espacio. Maestro, Aquí y tenemos, aprovechando, podemos ampliar la diapositiva para quienes nos ven en celular puedan tener un poquito más grande la imagen de la presentación, por favor. Muchas gracias. claro, aquí tenemos ya. Ahora sí, maestro, muchas gracias. Aquí tenemos, por supuesto, unos instrumentos. Hay tambores chontales, hay tambores criollos, bombos criollos, ajá, que son de Sudamérica. Tenemos varios tipos de percusión, sobre todo, se les llaman membranófonos también porque utilizan pues membranas, que son lo que conocemos popularmente como cueros, ajá, para ponerle a estos tambores. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos otros. Aquí de fondo aparecen algunas zampoñas, ajá, que también, bueno, pues eran alientos, ¿no? Alientos madera. Y bien, dentro de las percusiones, además de los que utilizan precisamente una membrana para ser percutidos, tenemos algunos que son pues, muy interesantes. Aquí tengo un instrumento que se llama kalimba, es un instrumento de origen africano y también se le conoce en algunas zonas como marímbula. Este es el que da origen precisamente a la marimba chapaneca, el que da origen precisamente a los xilófonos, los metalófonos de orquesta, ¿no? Vibráfonos llamados también. Y tiene un sonido maravilloso, miren, lo voy a percutir de esta manera para que ustedes puedan verlo y escucharlo. Son flejes de acero montados, pues ahora sí que plisados, pueden verlo ustedes sobre esta cajita de madera que tiene pues sus salidas de aire acá. Y es un instrumento, pues también muy tradicional, es un instrumento original precisamente, ¿no? De África. Es muy tradicional y no tiene membrana, pero bueno, es familia de percusiones. Tenemos estas maravillosas maracas. Ustedes dicen, bueno, pues una maraca, los niños juegan con maracas, ¿verdad? Bueno, pues esta es una maraca, pero un tipo de maraca especial, es una maraca llanera, es una maraca para el joropo en Venezuela y tiene materiales totalmente endémicos, tanto la parte de aquí, que es la más conocida por nosotros como guaje, ajá, pero la semilla se llama semilla de carpacho y esa es una semilla endémica. También le llaman espuma de sapo, ¿no? En Venezuela. Y chequen el sonido.
Entonces, bueno, estos son unos materiales muy específicos de este tipo de maracas. Y vean estas otras. Estas son unas maracas cubanas. Y estas maracas están hechas de piel. Se hacen de cuero, miren. Es, es, pues un material totalmente orgánico que le dan forma aún estando blando, luego lo cosen. Y bueno, el sonido es muy diferente. Entonces tenemos ahí dos tipos de maraca, muy peculiar, muy diferentes también, aunque se llamen igual y tengan un funcionamiento similar. Y forman parte, por supuesto, de la familia de las percusiones. Ajá. Vamos a continuar. Y bueno, según esta clasificación tradicional, tenemos, gracias al desarrollo de la tecnología, instrumentos clasificados como electrófonos. Aquí tenemos un teclado, por supuesto, funciona con electricidad. La guitarra eléctrica también, dado su nombre. Y una percusión, bueno, pues también con cajas de ritmo y cuestiones ahí eléctricas, ¿no? Esta es precisamente pues esa clasificación. ¿No? Todos los instrumentos que consideren el uso de energía eléctrica pueden ser llamados para su fin electrófonos. Y luego esta otra clasificación de Kirk y Hornbostel, ajá, según la fuente de vibración, aquí tenemos los idiófonos. Miren, los idiófonos son precisamente instrumentos que por sus características naturales van a provocar un sonido o una vibración sin alterarlos tanto, ¿no? En este caso tenemos pues el triángulo musical, que es solamente un triángulo de bronce doblado en cierto ángulo y nos evoca un sonido. El xilófono o la marimba que tenemos al lado izquierdo, pues tal cual, ¿no? Por supuesto que se les da una medida, un espesor y bueno, una distancia, ¿no? A cada pieza de madera, pero bueno, tal cual es un trozo de madera, ¿no? Que nos produce un sonido muy específico. Aquí tenemos nuevamente los electrófonos, estas guitarras que tenemos en la parte baja, ajá, que son, no tienen cuerpo, solamente tienen las cuerdas para tocarse con un tubo de metal, de hecho. Por ahí un tocadiscos, igual el teclado y la batería. Los membranófonos, nuevamente. Aquí tenemos unas tablas hindús que desgraciadamente no tengo, pero pues esas sí son muy complicadas de tener por esta parte del mundo. Luego un tambor chino, ajá. Y acá tenemos un bombo, esos ya los mostré acá arriba. Son precisamente membranas, por eso son llamados membranófonos. Aquí tenemos más cordófonos todavía, el arpa de orquesta. Aquí tengo un arpa para que ustedes puedan ver. Ajá. Tiene, por supuesto, muchas cuerdas. Y bueno, el arpa es un instrumento muy diversificado en muchas partes de Europa y también de Sudamérica. Aunque en esencia es lo mismo, sí tienen algunas pequeñas diferencias, ¿no? El arpa paraguaya, el arpa venezolana, la colombiana, la mexicana, la celta, si nos vamos a Europa, ¿no? Pero bueno, son cordófonos. Nuevamente los aerófonos los tenemos ahí, algunos de metal, algunos de madera, y bueno, en esencia, esta es esas son las clasificaciones, ¿no? De instrumentos. Ahora, en cuanto a su funcionalidad, ahora vamos a entrar directamente en materia de su cuidado. En cuanto a los materiales que tenemos, en específicamente las cuerdas, ajá, casi siempre están construidas de madera, de elementos naturales y orgánicos como la madera. Ajá. Eh, las maderas tienen distintos tipos de veta. Aquí tengo dos tipos de violines. Ajá.
muy, son tipos de arce muy diferentes. El más oscuro tiene una veta muy abierta. El más claro es un arce, una madera mucho más cerrada. Ajá. Y bueno, aquí los podemos apreciar. En la parte del frente, voy a acercarlos un poco para que ustedes puedan ver también la veta. La más clara, el instrumento más claro, tiene una veta muy cerrada y eso nos va a provocar un sonido muy específico. El de la veta más oscura, el de la tapa más oscura, tiene una veta más abierta y también nos va a dar un sonido muy diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los instrumentos, la construcción de los instrumentos, el tipo de madera que se utilice, inclusive el tiempo de secado que tenga la madera, va a originarnos un sonido en el instrumento ya muy, muy específico. Ajá. Podemos hacer el mismo instrumento desde cero con distinta madera y va a tener un sonido variable. Ahora, casi todos los instrumentos de cuerda se hacen precisamente con madera. ¿Cómo cuidamos un instrumento de madera? Bueno, eh, el principal enemigo, vamos a decir así, de un instrumento, de un instrumento de cuerda, es la humedad. Ajá. El cambio de temperaturas brusco es precisamente el principal elemento que les afecta, ¿no? A los instrumentos. Los instrumentos, cuando se terminan, se les pone primero una tinta, ajá, a la mayoría, una tinta que además de ser decorativa, sella la veta de la madera y la protege un poco. Después de eso se les pone un barniz. Hay distintos tipos de tintas y de barnices. Las tintas hay de aceite, hay de alcohol, ajá, y eso, bueno, pues ya específicamente el instrumento que se va a utilizar, pues se va a ocupar determinada tinta. En el caso de los barnices también, hay de nitrocelulosa, que son los modernos, y está la goma laca, que son pues naturales, ajá. La gomalaca se diluye en alcohol industrial y se hace un compuesto que es, por supuesto, más tardado, más difícil de aplicar por parte de los lauderos, ¿no? Hay que darle muchas capas para obtener un resultado óptimo. Y la nitrocelulosa, bueno, pues es un compuesto químico un poco más reciente que tiene menos trabajo, quedan muy bien los instrumentos, pero no queda necesariamente con la misma calidad, ¿no? En términos de los pegamentos que se utilizan precisamente para estos instrumentos, todos los instrumentos se pegan con un pegamento, los mejores son los que tienen un proceso reversible. ¿Qué quiero decir con proceso reversible? Los pegamentos están hechos con elementos orgánicos como la cola, mismos elementos como la savia y otros de los árboles, que al contacto con el agua tibia sobre todo, se pueden despegar. Esto es un comportamiento reversible, ¿no? Y los pegamentos químicos, como lo que se conoce como cola loca, ¿no? Como las resinas, ¿no? Industrializadas, tienen elementos no reversibles. Entonces, cuesta mucho trabajo despegarlos, ¿no? Muchas veces encontramos que, pues ahí se nos está fisurando por ahí un instrumento y le echamos cola loca, ¿no? Con carbonato, ¿no? Para que se hace una especie de piedra, ¿no? Y por supuesto que va a sellar, pero pues eso jamás se va a volver a mover, ¿no? No se puede restaurar fácilmente. Entonces, lo mejor que se puede utilizar en los instrumentos en su construcción son los pegamentos con un comportamiento reversible, como la cola, precisamente, que es un compuesto natural, o pues en el último de los casos, el Titebond, el Resistol 850, ¿no? Que es este pegamento blanco comercial que se conoce, y bueno, con un poco de agua se puede remover. Ahora, los barnices
el pegamento, las tintas, la misma madera, puede tener un comportamiento muy específico después de su construcción y después de la zona, o específicamente en la zona en donde esté el instrumento. Por eso se tiene que cuidar bastante, porque la humedad, el sol en extremo, el frío también puede ocasionarles precisamente muchos daños. Yo diría, bueno, Sí, sí sí, estamos escuchamos, ahí, maestro. maestra. Sí, claro que sí, Gracias. maestro. No, adelante, Este, perfecto. lo principal que tenemos que cuidar en un instrumento, pues es que esté en un estuche idóneo, ¿no? Ya sea una guitarra, un violín, un ukulele, una vihuela, lo que sea, ¿no? Que tenga un estuche en donde físicamente pueda estar un poco protegido de polvo, pues de un apretón, no sé, cuestiones físicas, ¿no? Pero que al mismo tiempo pueda estar protegido de la humedad. Por ejemplo, si estamos en un concierto, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que andamos en un concierto y empieza a llover, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues la verdad es que se tiene que suspender por razones obvias, ¿no? En todos estos ensambles, por ejemplo, llega a entrar tantita agua ahí en las costillas y aunque nosotros no lo veamos en el momento, se empieza a reblandecer los pegamentos y con la vibración que el instrumento tiene al estarlo ejecutando, comienzan a separarse. Me parece que lo más esencial en términos de cuidado de las cuerdas, que casi todas, como dije, son de madera, pues son primero un buen sellado en su construcción, un buen trabajo de barniz. Eso les ayuda obviamente para las temperaturas, ¿no? Para los climas, ¿no? Ya lo demás, pues pertenece a uno, eso es parte del laudero, es trabajo del laudero, y a uno como ejecutante, bueno, pues tenerle, claro, mucho cuidado, mucho cariño a su instrumento. Parecería algo muy sencillo, pero la verdad es complicado, ¿eh? O sea, se dice muy fácil, pero es muy complicado porque pues uno andando de repente en el trabajo, pues hace mucho frío, ¿y qué hace? Pues ni modo de abrigarlo, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Tiene que trabajar el instrumento y uno también, entonces, bueno, pues a veces es complicado, otro de sus viajes más, que susto les provocan a los instrumentos, pues es viajar en avión, por ejemplo, ¿no? También es muy difícil, muy complicado, ¿no? En las aerolíneas todavía no hay mucha legislación en cuanto al cuidado de artefactos así de, minuciosos, ¿no? Pero bueno, hay un documento que se origina precisamente, em, hay un documento que se origina en España y en Europa o sea, varios países de Europa, acerca del cuidado precisamente y de las leyes o normas que tendrían que considerar para la conservación de un documento. Em, ese, ese código de ética, vamos a decirlo así, funciona precisamente para los constructores, para los lauderos, ¿no? En el sentido de la construcción y de la restauración o modificación precisamente de los instrumentos musicales. Es un documento muy importante que tiene que ver con sobre todo la ética, ¿no? Un instrumento, según este documento, no puede modificarse de su de su diseño original, si no hay necesidad. No puede alterársele piezas tal cual, nada más por gusto, ¿no? Inclusive los violines, que son de los instrumentos más cotizados, ¿no? Cuando llegan a veces con un violín que tenga más de 100 años, un violín de autor se le llama cuando un laudero lo hace, es decir, que no es de alguna fábrica, sino que es de autor. Un violín de autor, si ya tiene más de 80, 90, 100 años, ya no se le puede tocar el barniz, ¿no? O sea, hay gente que llega y, no me gusta de este color, quiero que lo ponga güero, ¿no? Y eso significa quitarle todo el barniz, quitarle toda la tinta, blanquear la madera y poner nuevamente todo el acabado.
un laudero, ahora sí que un laudero que se respete no hace eso, ¿no? ¿Por qué? Y lo dicen ellos, es parte de la historia de tu instrumento, ¿no? Cuando tú llegas a los 80 años, ¿no? Y pues ya tienes un reemplazo de cadera o una rodilla acá de titanio, claro, las cirugías plásticas, las canitas y todo, es parte de tu proceso como ser humano, es parte de tu vida y lo mismo pasa con los instrumentos, ¿no? Por ahí sí se pueden restaurar, por supuesto, pero no de forma masiva o invasiva. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es lo que yo quería compartirles en torno a los tipos de instrumentos que tenemos, en torno, dentro de los instrumentos, de los cordófonos, de las cuerdas, las consideraciones como más comunes que debemos de tener como músicos, como melómanos, ajá, o bueno, como ejecutantes, ¿no? Ya profesionales o amateurs dentro de esta área. Pues es así, maestra. ¿Qué le parece, Ay, maestra no, Valeria? pues hermoso, maestro. De veras que es un gusto tenerlo con nosotros en esta serie de Tejiendo el Patrimonio, porque esta serie fue creada precisamente para conocer qué otros elementos han conformado a la sociedad. Y la música ha sido, como usted ha hecho este recorrido desde la etapa prehistórica, que si bien no nos consta físicamente, me refiero por los tiempos, por supuesto, pero los vestigios que se dejan por las primeras comunidades que empiezan también a tener esta necesidad de representarse en sonidos, es fantástico, ¿no? Entonces, la verdad que me siento muy, muy contenta de haberlo invitado, de que no sea la única vez que lo tengamos en esta serie, porque la verdad que cuando yo estaba haciendo la agenda de este mes de noviembre, yo decía, estas sesiones van a tener que ser más, ¿no? Van a tener que prolongarse porque hay temas tan hermosos, tan apasionantes como usted lo puede reflejar en su mirada, en el entorno que le rodea, por supuesto, en yo diría, si no, si se puede decir la palabra de museo vivo, es ese reflejo del amor que tiene hacia la música. Y si más personas como usted son melómanos, pero además ejecutan y además yo nada más me quedé contando seis instrumentos de los cuales usted ahorita nos tocó y creo que me quedé cortita porque solo me quedé en 6, pero fueron más instrumentos los que nos hizo favor de ejecutar. Y una pregunta iba precisamente para eso, ¿no? En total, ¿tendrá usted un número de cuántos instrumentos toca? No, fíjese que no, es una pregunta un poco frecuente, pero este, la verdad, no, después pues sí, yo creo que unos 2 o 3 instrumentos que yo ya sentía que tocaba un montón, dejé de contar, no crea que es vanidad, la verdad es que cuando yo empecé a tocar, por supuesto no tenía los instrumentos que tengo ahora. Entonces, yo tenía nada más una guitarra, ¿no? Que fue mi primer instrumento y me lo compró mi mamá, una guitarra y con ese, como Juanito Farías, ¿no? Quería que se convirtiera en todo, mi guitarra, ¿no? Que se convirtiera en un charango, que se convirtiera en una vihuela, que se convirtiera en un guitarrón, todo. Entonces, fue poco a poco, ¿no? Que de repente el compañero que tenía un charango, a ver, préstame este fin de semana tu charango, ¿no? Luego ya me engolosinaba 2 o 3 fines de semana y luego al otro, ¿no? Préstame tu cuatro, ¿no? Préstame tu tiple, así fue como, desgraciadamente, la música tradicional no tiene muchos espacios de enseñanza en nuestro estado y además en nuestro país, ¿no? O sea, por ahí en la capital, en México sí, en la Ciudad de México ahora, sí tenemos la Casa de la Música Mexicana, que sí tiene talleres, pero la verdad, como que no están como muy constantes, muy en forma para ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, realmente la música tradicional en México se aprende por tradición oral. Ya después uno se va especializando un poquito con algún maestro, alguna técnica ahí, pero en realidad así va funcionando. Se me viene a la mente, maestro, dos cosas de las cuales podemos, yo creo que platicar. Una, que hay que invertirle a la cultura.
Y eso creo que es una de las grandes aportaciones que nos deja también con su presentación. A mí me gusta un tema, yo le invierto a lo mío. ¿Por qué? Porque eso va a ser fruto para los demás. No es una visión egoísta, me refiero a que a nuestras pasiones las tenemos que desarrollar y una forma de tener nuestros instrumentos, en este caso los suyos, que son tantos instrumentos que con esta gran clasificación que nos mostró, eh, pues es precisamente tener los elementos para tocar, son los instrumentos para interpretar, los instrumentos que en este caso, por el tema de la presentación, que es en torno a los instrumentos de cuerda y su mantenimiento, y además los demás que existen, es proveernos de nuestros propios instrumentos para nuestro trabajo, que digamos esa palabra de trabajo se convierte en estas pasiones que ojalá fuera para todos, que nuestras pasiones nos dieran de comer, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? La inversión de la cultura o de nuestra propia cultura en beneficio de los demás. La otra cosa que usted tocó y que es sumamente importante y que es un tema que traigo a colación porque pues apoyo en el programa de desarrollo cultural de la Huasteca aquí en el estado y al acabarse un fideicomiso hace 2 años prácticamente, pues las oportunidades del fomento a la formación y capacitación de temas tan importantes como es nuevas generaciones toquen instrumentos del pasado, esto que le llamamos preservación y fomento de las tradiciones. Si no hay ese tipo de fideicomisos, también es complicado que se trabaje en esa temática, ¿no? En el fomento a que las nuevas generaciones no dejen de tocar los instrumentos del pasado. Entonces, pues son temas muy escabrosos, son temas que duelen, son temas pero que a mí me encanta hablar al respecto porque si no lo hablamos nosotros que nos dedicamos o intentamos de alguna forma cuidar y preservar el patrimonio inmaterial, material, natural, etcétera, pues sí es importante que podamos hablar y discutir al respecto, ¿no? Porque es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué más quisiéramos que hubiera talleres para esta formación y esta continuidad de preservar las ideas y las formas, los usos, las tradiciones, los hábitos culturales? Pero bueno, además de eso, qué bueno que existen este tipo de elementos, ¿no? En donde queda el registro grabado, queda el registro de que gente interesadísima en la cultura, en este caso en la cultura musical, pues tenemos el gran testimonio del interés y de la divulgación de este tipo de temas, ¿no? Entonces, la verdad que se me vienen a colación varios temas, pero creo que tengo que ser sensata, no emocionarme tanto para aprovechar el tiempo. Y bueno, yo quería comentarle, tal vez su nombre siempre lo asociamos, su primer nombre lo asociamos con marca que tiene que ver con música. ¿Tiene esta relación sentido de lo que estoy diciendo, maestro? ¿Algo de su nombre también le da esa parte de la identidad y el amor por la música? Fíjese que nunca lo había pensado, aunque no lo creía, es la primera vez que me comentan algo así y me gusta tanto que lo voy a tomar como piropo. Tómelo así, maestro, de veras. Fíjese que siempre había sido como un lastre así como de, como de burla, ¿no? Más bien, ¿no? Siempre me decían, Hitachi, Panasonic, más bien siempre funcionaba como burla y nunca, nunca, nunca se me había ocurrido pensar en la suerte, ¿no? Que la palabra en sí tiene y la relación con todo este mundo de la música que significa tal cual, ¿no? A lo mucho yo les decía siempre que la corporación Sony era mía, ¿no? Muy bien, Y, muy bien. pero nunca lo había asociado, ¿no? Y es algo muy, pues, muy Fíjese novedoso y que lindo. no es la primera vez que me ocurre, estando en un trabajo de campo en carpinteros en Mezquititlán, yo le preguntaba a los artesanos, ¿qué fue primero, maestro? ¿El nombre de su población, carpinteros, o el trabajo el arte que ustedes manifiestan en sus talleres, ¿no? Entonces, la verdad que estas asociaciones pues forman parte de esta identidad que tenemos como personas, como individuos, como esta parte de la profesión, esta parte de los oficios, ¿no?
Maestro, la verdad que el tiempo se nos acorta y eso lo lamento mucho, pero también el tiempo es benévolo, porque ya una vez que nos conocemos, tenga la certeza de que nos vamos a volver a sentar a hacer este tipo de trabajos, este tipo de difusión del patrimonio, en este caso inmaterial, porque a pesar de que está materializado el instrumento, en estas distintas técnicas que usted nos platica, me sorprende muchísimo y la verdad que se nota mi ignorancia y no me apena decirlo. El poder pensar, por ejemplo, que las cuerdas están hechas de crin de caballo, la verdad son cosas que uno tiene que conocer para valorar. Así sean los elementos de metal, las cuerdas metálicas, como lo mencionó también en otros instrumentos, yo creo que nosotros tenemos como ciudadanos, ciudadanas, la obligación de conocer temas tan diversos que nos conforman como sociedades. Y la música es tan amplia, de veras que me quedo muy corta en los comentarios que yo puedo hacer en este momento, pero que la verdad que lo dejo la invitación a que este tipo de temáticas se den en continuidad y que este material de Tejiendo el Patrimonio sea una puerta para usted, para que nos ilumine, nos ilustre, sí, literal, en el sentido ese medieval en donde los maestros eran los que nos ilustraban. La verdad que también no debemos de perder este sentido de que si nosotros somos ignorantes en una temática y tenemos expertos como usted que nos ayuden a acercarnos un poco más hacia la valoración de la música, la valoración de los instrumentos que conforman un amplio repertorio hasta de géneros musicales, porque tan solo usted cuántos nos mencionó, ¿no? Desde las flautas, estos elementos, esos instrumentos de percusión que a mí tanto me encantan y que nos hacen explayar nuestros sentidos, nuestras emociones, que quede la puerta abierta para que en otros momentos podamos darle continuidad. ¿Qué le parece, maestro? De veras Claro que que hice mis sí. notas, hice mi acordeón, hablando de instrumentos, hice mi acordeón de todo lo que pude anotar y todo los sentimientos que me vienen a colación, porque pensar en un instrumento es pensar en quién los elabora, quién los crea, desde qué etapa histórica. Tal vez mi visión de historiadora surge, ¿no? Tal vez mi pasión por la historia del arte también se ve reflejada en, por ejemplo, yo me imaginaba, si sus pasiones, maestros, son las curvas, las líneas, estos elementos que se van entramando, por ejemplo, con las fibras como las propias de las maderas. Yo pensaba la verticalidad, la horizontalidad de los cortes de las maderas, eso provoca sonidos distintos, como usted nos decía, ¿no? Pero ¿cómo asociar con el resto de las pasiones que le conforman al maestro Sony, al maestro Alejandro Ortega, ¿no? Estas fibras que nos hacen amar lo que hacemos, amar y difundir lo que nosotros hemos aprendido, lo que vamos teniendo como conocimiento académico, y eso también me gusta mucho, maestro, que usted nos lleva desde el nivel básico de tocar una mandíbula de caballo hasta el conocimiento prácticamente científico de las tonalidades, de esto de lo grave a lo agudo, que finalmente es conocimiento y es ciencia, y que en una plática de que 45 minutos nos ha abierto, yo creo que un panorama tremendísimo para amar más la música y pues tener claro que la diversidad de géneros musicales también está en relación al origen de sus instrumentos, ¿no? Sí, claro, licenciada. No, pues yo encantadísimo, cada que haya oportunidad, sin ningún problema, estaré con ustedes hablando de diversos temas que podamos compartirles. Creo que esa es un poco mi retribución que yo he tenido de la música, ¿no? La música me ha dado todo, me ha dado casa, vestido, sustento, como dicen por ahí, ¿no? Me ha dado absolutamente todo y yo soy feliz de poderlo compartir, ¿no? Mientras haya oídos receptivos, no tengo ningún problema, ¿no? en compartirlo. Sí, maestro, pues yo le dejo una tarea. Yo creo que el público que nos ve en su momento para este material y lo disfrute tanto como yo, hará un listado de las propuestas temáticas a que usted nos pudiera compartir. A mí se me viene a colación, por ejemplo, este punto de entre tecnología y deficiencias, como es el tema del traslado de los instrumentos. Tenemos casos conocidos, ¿no? Y lamento desconocer los nombres o marcas,
pero se sabe que en aerolíneas se han perdido instrumentos musicales. No me refiero solo en la pérdida de física, ¿no? Sino el deterioro que se tiene en los instrumentos o, por ejemplo, las cuestiones de legalidad. Yo recuerdo que en el siglo pasado se tiene un tema muy polémico sobre los traslados de ciertos pianos de Europa a Estados Unidos y todas las consecuencias legales que hasta se destrozaron esos pianos y el músico quien ejecutaba ese instrumento dejó de ir a América, dejó de venir a América por las cuestiones que implicaba la pérdida de sus instrumentos musicales. Entonces hay cuestiones legales que también uno debe de conocer, que supongo existen, ¿no? Me quedo muy corta en el comentario, sin embargo, creo que son puntos para empezar a hacer ese listado de continuidad temática para este tipo de cápsulas, maestro. Pues algunas palabras para invitar pues a niños, niñas, jóvenes, adolescentes a que este tipo de pasiones las desarrollen. Fíjese que sí, algo que quiero comentar a nivel general para cerrar mi invitación con ustedes es, em, muchas veces las familias, los niños, cuando esos niños se vuelven adultos, ¿no? Se piensa que el arte no es una profesión digna, ¿no? Para vivir. Y yo quiero decirles que es muy difícil, que sí es complicado, sin embargo, yo soy licenciado en psicología de profesión y me gusta mucho mi licenciatura, me gusta mucho, me apasiona, sin embargo, la música la traigo por genética, mi madre y mi padre, los dos se dedicaban a la música. Y bueno, fue algo un don que pude desarrollar fácilmente y que de verdad, me ha dado parejas, me ha dado, vivienda, como lo dije, auto, viajar a lugares en donde nunca había pensado, ¿no? Que realmente iba yo a viajar. Todo me lo ha dado la música, un poco más, de hecho, que mi carrera profesional. Entonces, que dijéramos, es una carrera un poco más en el imaginario más rentable, ¿no? La verdad es de que no, yo los motivo mucho a los muchachos, a los estudiantes cuando los tengo, cuando tienen las dudas de si estudiar o no arte, yo los motivo mucho. Yo los motivo mucho porque soy un poco el ejemplo, ¿no? De esta parte. Claro que tiene que ser uno muy tenaz, ¿no? Meterse uno hasta las últimas consecuencias, pero de verdad, se lo juro, aunque suene trillado, ¿no? Cuando uno encuentra esto y de verdad se enamora de lo que hace, lo que sea, uno realmente no trabaja, ¿no? O sea, sí se presiona uno de repente, ¿no? Con las cuestiones, pero no representa un trabajo, no representa un dolor, es un disfrute, ¿no? Y uno, por ejemplo, yo no comencé a hacer música con la intención de ir a Europa, ¿no? De presentarme en otros países, de comprarme determinada cosa o bien material. O sea, uno no, como que yo no lo hice con ese fin. Son cosas que por añadidura van llegando de forma maravillosa, ¿no? Es algo que a uno lo nutre mucho, pero eso sería nada si no tuviera uno precisamente sus instrumentos, ¿no? Todo lo que tengo aquí, la señorita Zule López, por ahí, mire nada más, o sea, todos Qué son, bárbaro. sí, me decía un día, ¿no? Me veía una fotografía, ella fue secretaria de la Escuela de Artes cuando yo estudié ahí un tiempo. Recién nos contactamos y me decía, tienes todo un museo ahí, ¿no? Y le decía yo, no, bueno, yo qué más quisiera, ¿no? Tener un montón de instrumentos, ¿no? La verdad es que es un poco por melomanía y como dijo usted hace rato, ¿no? Pues es que, o sea, yo me metí a la música mexicana, pues tengo que ir haciéndome poco a poco de mis instrumentos porque son herramientas de estudio, de trabajo, de perfeccionamiento, ¿no? Y además, los instrumentos no llegan per se así ya maravillosos, ¿no? Hay que mandarlos con un laudero. Aquí en Hidalgo, el único laudero como tal se llama Enrique Carmona. Quien guste algún informe, yo se lo puedo dar después inbox, pero
es el único laudero, él estudió con Daniel Guzmán y también en la UNAM, ¿no? Hay varias personas que se dedican un poco a la construcción, a la reparación, pero el único laudero tal cual, ¿no? Es Enrique Carmona Gutiérrez. Entonces, bueno, él es el que los ajusta. A final de cuentas, un instrumento aún ya fabricado, necesita ciertos ajustes y cierto mantenimiento con el tiempo, ¿no? Entonces, es parte de tener pues cúmulo de instrumentos en que de repente, bueno, pues no nada más es como un carro, ¿no? No nada más le echa uno gasolina y ya. No, no, hay que de repente hacerle este ajuste aquí, este ajuste allá, Cambio cambiarle esto, lo aquí. otro. Lo mismo pasa con los instrumentos. Entonces, bueno, eso yo quería comentarles, ¿no? De verdad, la cultura es algo fascinante. Uno se va encontrando en estos caminos y como dice usted, este tipo de trabajo yo la reconozco mucho, licenciada Valeria, le agradezco mucho Gracias. la invitación, el tiempo a la Dirección General de Patrimonio Cultural, donde está usted, a la Secretaría de Cultura, al maestro Alberto Avilés también, la invitación. De verdad, este tipo de acciones es lo que podemos hacer, creo, de muy buena lid para tratar de aportar nuestro granito de arena por la cultura. Si yo no hubiera podido leer los libros del maestro Raúl Guerrero, por ejemplo, yo no tendría, ¿no? La curia, el acervo de muchas cosas de las que tengo. Si no pudiera haber leído la filosofía que tanto me gusta, ¿no? Desde los clásicos, ¿no? Y luego los modernos y tantos autores, ¿no? En el desarrollo del Renacimiento, ¿no? Precisamente estos artistas todoterreno, ¿no? Que lo mismo Sí. pintaban, que modelaban mármol, que hacían inventos, ¿no? Como Leonardo da Vinci y tantas cosas. O sea, si no Esos trovadores tuviéramos, medievales, grandes exacto, ejemplos. exacto, si no tuviéramos estas lumbreras, y a colación, y muy a propósito, mencioné al maestro Raúl Guerrero con tantos de sus escritos, ¿no? Escritor, ensayista, músico, porque tiene obras musicales, o sea, tanto trabajo que hizo de nuestro estado, en nuestro estado, y que bueno, pues es una de estas grandes estampas, ¿no? Que a mí me dan tanto orgullo y me motivan mucho a trabajar, a seguir trabajando, ¿no? Muchas gracias, maestro Sonia Alejandro. De veras que es un gusto tenerlo y pues por esta ocasión nos despedimos, pero con puntos suspensivos para vernos pronto, ¿le parece? Por supuesto que sí. Pues sigan por favor en esta serie de Tejiendo el Patrimonio, que es gracias también a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura y que a nombre de la doctora Aida Fernández Vega, pues agradecen también su participación. Muchas gracias.